Dios Todopoderoso, Rey del universo, solo tú eres Dios y a ti exaltamos hoy, Señor. En tu nombre nos reunimos aquí como familia de la fe, Señor, quebrantados con problemas, con dificultades, de pronto con gozo, con alegría, con triunfo, con poco, con mucho. Dios, es tan variado este grupo que estamos aquí hoy para ti, Señor, pero lo único que se mantiene constante es que tú eres nuestro Dios, es que tú eres nuestro Señor. Tú eres nuestro Redentor en quien confiamos y hoy estamos aquí por ti y para ti, mi Señor. Entonces humildemente te pedimos que nos des tu mensaje, tu palabra para cada uno de nosotros individual, mi Señor. Tú nos conoces, bien que nos conoces y sabes lo que necesitamos y sabes, Señor, qué tan desesperadamente te buscamos. Entonces te ruego, Dios, que nos hables a cada uno de nosotros, específicamente, mi Dios, tu palabra, tu voluntad. Transfórmanos, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Lucas capítulo 8, es allí en donde vamos a estar. La semana pasada, si estuviste aquí y nos acompañaste en el estudio de Lucas capítulo 8, versículos 1 al 3. Como estudiamos versículo a versículo, capítulo a capítulo, libro por libro, ¿por qué lo hacemos así? Porque hemos entendido que es necesario estudiar la palabra en contexto, teniendo claro, no cogiendo un versículo y poniéndolo aparte y manipulándolo, sino viendo el momento. Hay relato histórico, hay relato poético, hay relato profético en la Escritura. No todos se pueden estudiar, analizar, interpretar de la misma manera. Hay profecías ya cumplidas, hay profecías por venir. Y es interesante porque hay veces alguien dice, yo reclamo esta palabra para mí. Y eso suena bonito, pero la realidad es que muchas de las palabras que hay ahí no son para mí específico. Tienen una enseñanza para mí, pero no quiere decir necesariamente que eso lo dijo el Señor solo para mí. Muchas de esas son específicas para el pueblo de Israel o específicas para una persona. Yo puedo aprender de eso, pero no necesariamente es para mí. Por eso estudiamos versículo a versículo, utilizando el método inductivo de estudio bíblico que dice de observar, interpretar y luego también poner en práctica. Y les explico esto porque tiene todo que ver con nuestro estudio del día de hoy. En Lucas 8, los 3 primeros versículos nos mostraron la historia de, empieza María Magdalena y otras mujeres que colaboraron en el ministerio. Y en el versículo 4, voy a leer de la Reina Valera actualizada al 2015, juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad acudían a él, les habló por medio de una parábola. Y solo para un segundito antes de la parábola. La semana pasada leímos que Jesús iba de pueblo en pueblo, de sitio en sitio, predicando la palabra. Se está moviendo por todos lados, se está llevando el mensaje a todo el mundo. Y hoy vemos una gran multitud. Ya antes habíamos escuchado que todos sus discípulos, otros discípulos, muchos de sus discípulos, más mucha gente, y ahora una gran multitud. Y de muchas ciudades acudían a él. Es importante que veamos que este grupo al cual Jesús le está hablando hoy y en la mayoría de ocasiones son grupos grandísimos de gente. Es bastante gente a la que Jesús le está hablando y por eso aplica muchísimo esta parábola que les va a contar en el versículo 5. Un sembrador salió a sembrar su semilla. Mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue pisoteada y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la roca y cuando creció se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre los espinos y los espinos crecieron al mismo tiempo y la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y cuando creció llevó fruto a 100 por 1. Hablando de estas cosas, exclamó: el que tiene oídos para oír, oiga. Sus discípulos le preguntaron qué significaba esta parábola y él dijo: a ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás en parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Los de junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y quita la palabra de sus corazones para que no crean y sean salvos.
Los de sobre la roca son los que cuando oyen reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíz. Por un tiempo crecen y en el tiempo de la prueba se apartan. En cuanto a la parte que cayó entre los espinos, estos son los que oyeron, pero mientras siguen su camino son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida y no llegan a la madurez. Pero en cuanto a la parte que cayó en buena tierra, estos son los que al oír con corazón bueno y recto, retienen la palabra oída y llevan fruto con perseverancia. Y ahora empezamos a estudiarlo. Esta parábola está descrita en los 3 evangelios sinópticos, Lucas, Marcos y Mateo. La recuentan, siendo Lucas el más específico. La explicación de Jesús acerca de esta parábola está aquí. Y como el Señor mismo la explica, pues no le vamos a dedicar tanto tiempo porque está demasiado claro. La palabra es la semilla. O sea que lo más posible es que en este momento la mayoría de ustedes tienen, aunque sea esa semilla, allí en sus manos, tienen ese libro, esa palabra. Y estamos aquí reunidos para que estudiemos de esa semilla, para que la palabra caiga como semilla en el corazón de cada uno de nosotros. Muchos de ustedes llevan como cristianos o escuchando la palabra muchísimos años, otros más poquito tiempo, de pronto días. Han recibido la semilla. En esa parábola Jesús es el sembrador, quien está enviando la palabra, quien está enseñando la palabra. Pero en esta sección de escritura el Señor quiere enseñarnos acerca de los 4 grupos que reciben el mensaje. Y de hecho luego vamos a mirar aquí quién de aquí está en cada uno de esos grupos. El primer grupo, los que escuchan la palabra, dice allí, los que la escuchan. ¿Y qué pasa con ellos? Los de junto al camino son los que oyen, pero luego viene el diablo y quita la palabra de sus para que no crean y no sean salvos. Y en la ilustración como tal, en aquellos tiempos, los caminos literalmente se hacían al andar. El polvo, la tierra se solidificaba por donde se utilizaba más y se formaba lo que hoy llamaríamos como un sendero, pero a las orillas de los caminos hay como tierrita más suelta, como arenita más suelta, y esa semilla cae allí, en donde normalmente es más pisoteada por la gente que entra y sale de los caminos. Jesús lo explica diciendo que es pisoteada esa semilla, que es fácil, viene el enemigo, vienen las aves y se comen esas semillas, no tienen siquiera el tiempo de dar ningún fruto. En el contexto de nuestro Señor, de acuerdo a lo que hemos leído en Lucas, esas personas son los fariseos, los líderes religiosos. Son aquellos que escuchan el mensaje, pero no les interesa el mensaje. Escuchan, pero no permiten que esa semilla llegue. Inmediatamente es removida. En el día de nosotros es de pronto algunos que de pronto estás aquí hoy por primera, segunda o enésima vez y escuchas el mensaje, pero no tienes idea de qué está pasando ni el mensaje es relevante en tu vida. Para nada. De pronto estás escuchando, estás oyendo una cosa, entra por un oído y sale por el otro, decían los padres antes. De pronto hasta este momento dices, de la media hora que llevo aquí, lo único que me ha quedado es lo de la bandeja paisa. ¿Dentro de cuánto puedo salir a eso? Y como que es lo único que ha quedado, pero ha caído un mensaje, ha llegado. Y sí, la palabra de Dios, la Biblia, es la misma que se utiliza también en la iglesia católica, en la iglesia evangélica. Se supone en todas las iglesias no debiéramos ser los mismos, una gran multitud, un gran número de gente de todas las ciudades. Una de las bendiciones más grandes para mí es que, por ejemplo, esta iglesia es muy multicultural. Aquí hay gente de distintas culturas, hay hasta gente sin cultura, no quise... Hay gente de todas partes, hay gente de todos los estratos, de todos los colores de piel, y eso es espectacularmente lindo porque todos somos creación de nuestro Señor, y ninguna de esas cosas debiera diferenciarnos, sino más bien unirnos en Cristo. Pero como venimos de distintos grados educativos, culturales, de fe, de cosas así,
nuestra respuesta al mensaje también es muy variada. No sé ustedes, pero cuando yo era bien pequeño, mi mamá me llevaba a misa entre semana, íbamos casi todos los días, y había un tema, a mí me gustaba ir a la misa, pero había un tema que era a veces, cuando, como no sé, seguro cuando mi mamá tenía tiempo, llegábamos al rosario. Entonces llegábamos al tiempo del rosario y eran poquitas personas y le daban y repetían y uno empezaba a quedarse como dormido. Mi mamá, no se duerma, que estamos en el esto. Y yo, mamá, pero yo quiero la parte en que cantan y cuando sale no, todavía no, vamos a hacer esto. Y era duro y aguantando ahí. Y yo no entendía de qué se trataba. Y un día le dije a mi mamá, ¿cuál es la diferencia entre el rosario y la misa? No importa, el caso es que uno tiene que venir como un buen hijo de Dios, ¿qué tal? Y yo, ok, mamá, tienes razón. Y luego un día me trajo algo especial. Llegué y ese día el sacerdote estaba vestido con unos vestidos más bonitos todavía y estaba de espaldas hacia la congregación y el hombre levanta las manos y empieza Agnus Dominis Patris et Filis y se pega cantada la misa. Y yo, wow, sonaba hermoso. Y le hacían un fondito con piano, tremenda voz, el latín suena lindísimo. Wow, yo veía a mi mamá y los dos como, wow, qué lindo. Terminamos la cosa y me dijo, qué lindo el servicio, la misa. Yo, sí, mamá, lindísimo. Pero la verdad yo no había entendido nada. Le mami, mi mamá. Y mi mamá le decía a una tía, ay, estuve en la iglesia, estuvo hermoso. ¿Cierto que sí? Me dijo, sí, mamá, estuvo lindísimo. Y después le dije a mi mamá, eso que habló uno aparte, mami, ¿y mi mami entiende latín? No, mi hijo, yo no entiendo eso. Y entonces, ¿cómo sabe mi mamá que estuvo bueno? Y dice, no, pues estuvo lindísimo. Y yo, no, eso sí, lindísimo estuvo. Y después traté hasta de buscar más unos añitos después en latín para entender y pues es dificilongo, no era como tan fácil. Bueno, pero vamos a ir ¿y qué pasa? Pero fíjense que hay veces, yo pudiera aquí haber estado hablando alemán ahorita y habría un par de ustedes que igual ni habrían escuchado en qué idioma hablé o no hablé. Ese es ese grupo. El que yo vengo y yo escucho, sí, yo vine, allá estuve en la iglesia, pero antes de que llegue esa carulla, si se te pregunta, oye, ¿de qué fue el mensaje hoy? De la Biblia. ¿Y de qué era? No me acuerdo de qué hablaban, de un tal Lorenzo, Lucas, ese era. Pero ¿cuál era el mensaje? ¿Qué sacaste hoy de la iglesia? Y si es uno de esos solteros, no, y que llevan unas peladas bonitas, y que no, allá la comida es como buena, tal, no, que el aire acondicionado estaba muy frío, no, del mensaje, ¿qué hizo la palabra? O sea, esa semilla que fue plantada, ¿qué hizo en ti? Y muchas veces no hace nada y sale uno por cumplir. Yo ya cumplí, ya fui, allá estuve, tal, y leíste la Biblia, me prestaron una, la tuve en mis manos, ¿la abriste? No, yo qué voy a saber que voy a abrir eso. Ese es ese grupo. Grupo 1, levanten la mano los del grupo número 1. No pasemos al pecado de mentir. El segundo grupo, entonces, ese segundo grupo es los de donde cae la semilla sobre la roca. Los que cuando oyen, dice el versículo 13, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíz. Por un tiempo creen y en el tiempo de la prueba se apartan. Estos son los que escuchan y wow, qué bonito mensaje, qué lindo, sí, Jesús, salvación, qué rico. Este es un grupo mucho más grande, muchas más personas lo aceptan. Ahora que estuvo un grupo misionero aquí con nosotros, normalmente un grupo misionero va mucho a hacer evangelismo. Y se habla de ir a compartir la palabra con personas. Y me acuerdo, hace años, antes de venir para Cartagena, quienes venían de misioneros, me decían, Santiago, Cartagena está lista para Cristo. La gente ama la palabra, la gente quiere que oren por ellos, la gente está en fuego, quieren oír la palabra. Y yo, de verdad, ¿cómo sabe? Santiago, y llevamos cajas de Biblias y las abríamos así en la calle y la gente venía y me contaban emocionados, con lágrimas, y todos querían una Biblia y todos querían que oráramos por ellos, esa ciudad está lista. Y yo, wow, increíble, el Señor está haciendo algo maravilloso. Ya cuando yo vine, dije, bueno, yo también voy a salir a ver cómo es la cosa, y abríamos la caja y llegaba la gente a coger las Biblias, y luego uno veía el tercer vez que uno hacía eso, volvía al mismo tipo por la misma. Oye, pero tú ya te llevas, no, es que es para un amigo, es que es para tal. Y luego alguien me dijo, oye, esa la están vendiendo en Basurto, baratas la están vendiendo. Para eso era que querían las Biblias, para llevárselas y venderlas.
Y la oración todavía hasta este día, hay personas ya en más de 4 años aquí que ya conocemos, que uno ya ve, uno ya reconoce. Oye, ¿a ti te gustaría recibir a Cristo? Sí, oren por mí, ora, y yo invito a Jesús y tal. Oye, pero ¿tú ya has hecho esa oración antes? Sí, hace 10 años y la hago por ahí 5 veces al año, pero dale, otra vez por si acaso. Y hay veces hay emoción, y o si no hay veces aquí mismo en la iglesia escuchas una palabra, escuchas un mensaje y dices, wow, este mensaje me toca, este mensaje parece que me estuvieran hablando a mí personalmente, este mensaje es para mí, es verdad, yo tengo que ajuiciarme, yo tengo que hacer unos cambios en mi vida, me voy a poner serio con las cosas del Señor, es verdad, y sales de aquí motivado, de pronto emocionado, emocionada, sales como un muchacho que venía aquí antes a la iglesia y venía seguido y hablaba el idioma cristiano, varón, hermana, hermano, y un poco de palabras así específicas, y venía, no fallaba. Un día en un servicio de por la noche, terminamos, salimos y estábamos allá al frente como en el antejardín, varios de nosotros. Él se despide, sale, tan pronto sale por la puerta, él sale aquí así y viene una muchacha bonita y él va y, uy, adiós mami, linda, y cuando voltea así ve que lo estamos viendo, le dice que, adiós, Dios te bendiga. Y nosotros los que estábamos adentro, que nos la pillamos toda, vemos la cara de la muchacha primero como disgustada, porque es que le dijo ni siquiera con respeto, sino horrible. La muchacha va haciendo así, cuando le dices que Dios te bendiga, la muchachita, y nos miró a nosotros y nosotros también. No, qué semilla tan buena. Salgo motivado, Señor, voy a evangelizar. Uy, bien. Pero, y es un hecho verídico, no es chiste, es de verdad que así fue. Pero ese somos muchas veces nosotros. Ahora, la palabra ahí, Jesús dice que muchas veces son las pruebas las que nos alejan. Muchas veces escuchamos la palabra y sales de aquí, oye, no me gustó el mensaje. Si no te gustó el que predicó, el acento, la broma, el clima, todo eso, te pido disculpas. Pero si no te gusta es la palabra, ahí sí no te pido disculpas. Más bien tú tienes que darte cuenta que está pasando en tu vida. Muchas veces somos confrontados con la palabra, y la palabra es lo que hace, ilumina esas áreas en nuestras vidas que están mal, que necesitamos cambiar, y que sin embargo muchas veces escogemos no cambiar. Ya yo sé, y sí, Jesús esto, y la palabra dice eso, pero luego te pegas de cualquier comentario. Esa Biblia fue escrita hace 2000 años, las cosas han cambiado, ya no es lo mismo, quién sabe si es el autor original. Si el mensaje no te gusta, te vas a enredar. No vayan allá, pero en Juan, en el capítulo 6, Jesús está enseñando en una sección que llamamos del pan de vida, y Él habla y está explicando que Él es el pan de vida. Pero puede ser un poquitico confusa la enseñanza. En una parte Él dice, si no tomas de mi sangre y comes de mi carne, entonces no estás conmigo. Y suena raro, y de hecho unos les dicen, oye, pero ¿y entonces quiénes se van a salvar? Entonces la salvación está complicada. Como el mensaje es como, algunos dice la palabra que desde ese día algunos no lo siguieron más, lo dejaron de seguir. Ya no me suena este mensaje. No me suena. Y si de pronto a veces escuchas que el mensaje de la palabra, y la palabra dice que Dios odia la lengua mentirosa, pero todo el mundo dice mentiras. ¿Qué pasa? O sea, es normal, todo el mundo lo hace. La palabra dice, Dios odia eso, Dios castiga al mentiroso. Dios castiga, pero no era un Dios de amor, no era un Dios de mejor. No voy a esa iglesia, voy a otra en donde me digan que Dios es el que me bendice y el que me da. Entonces la semilla es esa semilla que tampoco da ese fruto. Es recibida al principio, pero inmediatamente se marchita, no sirve. Ojo de no está. ¿Quiénes son los de la? No, es así que menos le vayan a levantar la mano los del grupo número 2, los que no tienen raíz. Primero como que florece, sí, me gusta el mensaje, pero inmediatamente, tan pronto de pronto llega una prueba, llega una dificultad, se apartan de la palabra. Es lo que dice específico el Señor en el versículo 13. Si vienen los problemas, entonces me alejo de esto, porque es que yo estaba mejor antes de ir a la iglesia. Aquí tiene que haber varios de nosotros, yo lo viví también, que estaba mejor antes de llegar a la iglesia. Pensaba, yo estaba mejor económicamente, el desorden me salía bien, la irresponsabilidad me salía bien,
bien, pero llegué a la iglesia y como Dios me empieza a organizar, se me descuadró todo. La economía, las relaciones, todo. Y uno piensa, yo estaba mejor antes de Cristo. No, estaba bien mal, muerto en mis pecados, pero Cristo empieza a transformar mi vida. Pero si tú te resistes a ese cambio, no hay fruto. Luego en el versículo 14 está el tercer grupo. En cuanto a la parte que cayó entre los espinos, estos son los que oyeron, pero mientras siguen su camino, son ahogados por las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida y no llegan a la madurez. Si el otro eran dificultades, estos son placeres, bendiciones. Es el que escucha la palabra, le parece interesante, le parece buena, qué buen mensaje, me gusta, qué lindo el mensaje de salvación, pero no lo aplica en su vida. Y va y sigue adelante con su vida, teniendo su vida y el mundo como la prioridad. Hay un ejemplo muy bueno, allá sí acompáñenme, Lucas al capítulo 18. Lleguen a Lucas capítulo 18. Lucas capítulo 18, versículo 18. Es una historia también muy conocida. Lucas 18, versículo 18 habla de la sección que llamamos del joven rico. Y este joven rico dice aquí en el versículo 18, le preguntó cierto hombre principal diciendo, maestro bueno, ¿qué haré para obtener la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno, sino solo uno, Dios. Tú conoces los mandamientos, no cometas adulterio, no cometas homicidio, no robes, no digas falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Entonces él le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús al oírlo le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y repártelo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Entonces él, al oír estas cosas, se entristeció mucho porque era muy rico. Jesús, al ver que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Los que oyeron esto dijeron, ¿y quién podrá ser salvo? Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Entonces Pedro le dijo, he aquí, nosotros hemos dejado lo nuestro y te hemos seguido. Y él les dijo, de cierto les digo que no hay nadie que haya dejado casa, mujer, hermanos, padres o hijos por causa del reino de Dios, que no haya de recibir muchísimo más en este tiempo y en la edad venidera la vida eterna. Este joven rico quiere la salvación. Este joven rico quiere saber cómo hago para tener vida eterna. Ha sido cumplidor de la ley, porque Jesús no le debate o rebate el que ha sido cumplidor de la ley. Si ha sido cumplidor de la ley, el tema no es por cosas, porque si ha sido cumplidor de la ley para el judío, el diezmo y ofrendas y cosas así, seguro las ha estado cumpliendo también. O sea que sí es un hombre cumplidor de la ley, sin embargo Jesús le dice, una cosa te falta. Lo que tienes, véndelo, repártelo y ven, sígueme. Pero ese hombre entonces dice que se entristece mucho. ¿Por qué? Porque tenía mucho por dejar. Y se parece tanto a la mayoría de nosotros como llegamos a Cristo. La mayoría de nosotros llegamos a Cristo quebrantados, vueltos nada, en el peor de nuestros momentos, en la cama de enfermo, en el abandono, en la pobreza. Muchos llegamos en lo peor, en el peor momento de nuestras vidas es cuando Jesús me abandonó mi mujer, mis hijos no me quieren, no tengo trabajo, estoy borracho, drogadicto, no tengo en qué caerme muerto, te doy mi vida. Qué ganga, pues, la que me estás dando, tremendo ofrecimiento. ¿Y a dónde estabas cuando tenías todo eso que yo te di? Estaba ocupado, Señor, estaba ocupado trabajando, produciendo, ahorrando, dándole buena vida a mis hijos. En esa época, si eso es lo que requieres para llegar a Cristo, bueno, yo te voy a quitar todo eso para ver si vienes. Y algunos de nosotros vivimos ese ciclo, llegamos así todos quebrantados con lo que tenemos puesto, el Señor nos restaura espiritualmente, nos empieza a ayudar, y cuando
nos empezamos a organizar otra vez nos empezamos a alejar del Señor. Otra vez. Y empezamos con esos ciclos. Ese es ese grupo. Y el Señor no tiene problema con las riquezas. No es el dinero la raíz de todos los males, es el amor por el dinero. Y este hombre se entristece porque tiene mucho para lo cual dejar. La vida eterna, seguir al Mesías, y el bote, y el jet ski, y la casa ahí en la playa, y el carro y eso. Entonces toca dejar todo eso para seguirte a ti, Jesús. No sé, en el caso de nosotros muchas veces es dejar el estilo de vida que tenemos y venimos y escuchamos y de pronto te invitaron, vamos allá a la iglesia esa que parece una secta y a ver, vamos a ver qué hay allá, y de pronto vienes y escuchas la palabra y de pronto el Espíritu Santo te mueve y el Espíritu Santo wow, esto me gusta, quiero cambiar, veo que esta enseñanza es práctica, me encantaría hacerlo. Sales y de pronto empiezas a decir, no, de aquí en adelante voy a organizarme, voy a hacer las cosas bien. Pero hay la tentación o hay el estar ocupado con muchas otras cosas, mucha rumba, mucho paseo, mucha vida social, muchas otras cosas, y entonces Jesús y la salvación van por ahí cuando pueda. Dios está en todas partes, Dios conoce mi corazón, Él me oye y entonces ya no hay problema. Y se aleja la persona. Y es cierto, tú no necesitas venir a la iglesia, es mejor que te congregues en la iglesia, es una relación personal y entonces te pegas. Allá Santiago dijo que es una relación personal, entonces yo tengo mi relación personal con Él desde aquí. Yo no necesito leer, no necesito estudiar, no necesito nada de eso. Entonces y le das prioridad a todas las otras cosas por encima de Cristo, por encima de su mensaje transformador. No es solo, sí, yo amo a Jesús, sé que Jesús me ama y lo amo, pero es, yo obedezco a Jesús y yo permito que Jesús transforme mi vida, yo permito el trabajo del Espíritu Santo en mi vida haciéndome distinto, o me resisto o le peleo. Una de mis hijas, no les voy a decir cuál, pero una de mis hijas cuando era bebecita ya sabía caminar más o menos, y en donde vivíamos había una piscina, y medio caminando ella se metía a la piscina sin miedo y caía y salía, ya se hundía y volvía y salía, toda riéndose. Imagínense, creo que solo tenía como unos 11 meses y volvía y se hundía y volvía y salía riéndose. No le tenía ni 5 de miedo al agua. Y dije, bueno, vamos a tratar de enseñarle a nadar. Entonces la coge uno de la cinturita a tratar de enseñarle a nadar y me dice, no, que suélteme, no, yo puedo, no, pero espérate, mueve las manos así, no, pero déjate, te enseño, no, ya, hasta ahí llegué yo, fue el abuelo el que terminó enseñándole por si acaso. Pero ese bebecito parecemos cada uno de nosotros, y Dios Padre es el que nos está tratando de enseñar a caminar, a nadar, a andar por esta vida. Y uno, no, yo sé mejor, pero esta persona no te conviene, no, pero es la que me gusta, este trabajo no es bueno, no va de acuerdo a tus principios, no, pero no importa, aquí es donde me pagan bien, esta forma de hablar, este lenguaje no es representativo de quien tú eres, pero yo soy así, y aquí hablamos así, en Cartagena es así, pero ven acá, esto, si tienes la idea, como que me dejo llevar y no permito que el Señor haga su obra en mí. Y si va a requerir que me toque a mí dejar la forma vulgar de hablar, la forma vulgar de vestirme, o el tener que perdonar, o el tener que ser honesto, íntegro, y hasta me va a tocar hasta llegar a tiempo al trabajo, no. Hoy les iba a echar vainas con la llegada tarde, pero casi todos llegaron temprano, entonces no pude decir que ustedes. Hasta me va a tocar entonces empezar a ser cumplido, me va a tocar entonces organizarme en todo aspecto, y que porque soy cristiano, sí, como evidencia de la transformación de Cristo en tu vida. No, entonces no. Mejor me voy a otro lado en donde no se supone que haga nada de eso, en donde yo pueda vivir como yo quiera, como mejor me parezca, hablar, actuar y decir lo que mejor me parezca a mí, sea yo quien escoge los parámetros morales y los principios, los escojo yo. Me gustan unos del budaísmo, me gustan unos del hinduismo, me gustan unos del cristianismo, me gustan unos, y yo lo modifico y lo hago como yo quiera hacerlo. O sea que yo me hago mi propio Dios y soy yo quien está en control de mi vida.
peor de los sitios para estar. Cuando recibimos la semilla de la palabra de Dios es para ser transformados y cambiados sin importar los cambios que Él está haciendo en nuestras vidas. Si creemos en Dios, que hasta los demonios creen en Dios y tiemblan, la diferencia es que le creamos a Dios y que lo que Él hace es para nuestro propio bien, y que Él nos está edificando, y que Él nos está mejorando, y que Él nos está santificando cada día más. Y el cuarto grupo, no, perdón, antes de pasarme al cuarto grupo, fíjense cómo terminó esta sección. Pedro, famoso por embarrarla cada vez que habla: nosotros hemos dejado lo nuestro y te hemos seguido. Y el Señor les dice: de verdad les digo, de seguro, de cierto, no hay nadie que haya dejado casa, mujer, hermano. Ahora, no quiero ningún divorcio después de esto. La palabra dijo que podía dejar a mi mujer y la dejo en el nombre de Cristo. Entonces ya quedé bien. Ese sería manipular la palabra de la manera equivocada. Por causa del reino de Dios, que no haya de recibir mucho más en este tiempo y en la edad venidera. Es un momento, respeto a los demás, a las personas, a mi jefe, a mi familia, pero yo voy a seguir al Señor y con mi vida lo voy a demostrar. Y el Señor dice, si se habla de promesas, esa sí es una en donde el Señor les dice: hey, si tú dejas todo, tu estilo de vida, para seguirme a mí y el estilo de vida que yo he modelado, o sea que si se convierten en mis discípulos, no solo creyentes, entonces mucho más te será dado aquí y en la vida eterna. El Señor quiere discípulos, seguidores, imitadores, no simplemente alguien que diga que cree y haga una oración. Ese es el principio. Ahora sí, versículo 15 de Lucas 8 para el cuarto grupo. Pero en cuanto a la parte que cayó en buena tierra, estos son los que al oír con corazón bueno y recto, retienen la palabra oída y llevan fruto con perseverancia. Parece muy sencillo. Ok, recibo la palabra. ¿Y qué? La buena tierra es cada uno de nosotros al escuchar la palabra de Dios. Y somos los que oímos con corazón bueno y recto, con un corazón dispuesto a permitir la transformación del Espíritu Santo de Dios que quiere hacer en nuestras vidas. Retener la palabra oída, no que entró por un oído y salió por el otro, sino el escuchar, analizar, entender, hacer preguntas, estudiar, retenerla de verdad y permitir que dé fruto con perseverancia. Realmente entonces es, si el comienzo es ese decir, escuché la palabra, yo quiero abrirle mi corazón a Cristo, yo quiero entregarle mi vida a Cristo, que Cristo resida, viva en mi corazón, y saber que así puedo yo llegar al cielo, a la vida eterna, ser reconciliado con Dios. Sí, voy a hacer una oración y voy a pedirle a Dios que viva en mi corazón. Ese es el comienzo, pero luego cada día entonces, ese es responder al mensaje, invitando a Cristo en tu corazón. Es el principio, pero luego es la respuesta diaria a Cristo y en obediencia. Ese es la continuación del proceso, el proceso de santificación. Por eso honestamente yo no me impresiono cuando oigo, ay, fulanito estuvo predicando y 10 personas recibieron a Cristo, ya son salvas. ¿Será que sí? ¿O será que fue una cosa de emoción? Escucharon algo, dijeron algo y ni saben ni entienden lo que es. Más bien que sea evidencia de esto el que día a día esa persona se somete a la voluntad de Dios en su vida. Ahí sí hay evidencia de salvación. Padre bueno, le dijo el joven rico, Padre bueno, todo esto lo he hecho. Ok, ya has hecho mucho, ahora ¿estás dispuesto a dejar todo eso y a vivir solo para mí, a seguirme? Hasta ya no sé. Señor, he escuchado el mensaje, hice una oración un día, estoy yendo a la iglesia, tengo mi propia Biblia. Ven acá, ¿y tu estilo de vida sí refleja, muestra ese cambio? Es necesario que haya un cambio total. De ese también hay un ejemplo. Fue el que leímos la semana pasada, Lucas 8, versículos 1 al 3. Una mujer librada de 7 demonios, otra sanada,
Pedro, por supuesto, dice, nosotros dejamos todo. Pablo, el peor enemigo del ministerio de Jesús, tiene un encuentro con Jesús, es confrontado con Jesús, Jesús le da instrucciones, obedece y se convierte en una gran herramienta para Jesús en el resto del Nuevo Testamento. El autor físico por inspiración divina de la gran mayoría del Nuevo Testamento, porque escuchó, respondió al mensaje, pero también obedeció a las instrucciones del Señor para su vida. Ahí sí se nota ese cambio en el proceso de esa persona. No es solo escuchar, no solo es dejar que las emociones se muevan, no es solo la respuesta inicial, sino que es en todo lo que viene de ahí en adelante, en el cambio que Cristo hace en tu vida. Por eso el Señor creo que utiliza tanto la analogía con el matrimonio. Qué lindo que es cuando se prepara una boda. Los que están casados saben. Y buscar los vestidos, y la torta, y el sitio de reunión, y quién va a venir, y las invitaciones. Y ese día, a mí me encantan las bodas, y tengo el privilegio de participar de varias, y escogen un sitio lindísimo, y eso parece un cuento de hadas, y a veces llega ella en carruaje, con un vestido hermoso, y uno ve al novio, hasta el novio se ve bien, se ha bañado, sea de todo, y uno los ve, y en ese momento muchos de los novios las lágrimas y la ven como si fuera una aparición, y la música y los pajecitos, y entra el papá de la novia y se la entrega y se abrazan con él también, y las suegras lloran, todo eso. Vaya, visítelos en 2 meses, recoja eso, yo no me casé para esto, me voy, y que rácata, y que ni, que no sé qué. Y a los 6 meses, peor todavía. Y yo no sabía eso, a mí no me habían dicho que tal cosa. Oye, pero ustedes se aman, no se preocupen, que desde que se amen todo es posible. No, ese fue el principio, ahí empieza. Y de cierta manera, nuestro caminar con el Señor requiere esa devoción. Esa primera oración es tal vez la boda, ese día. Ok, Señor, sí, en las buenas, en las malas, en riqueza, en enfermedad, para bien, para mal, comprometido estoy, determinado a seguirte a ti, Señor. Ah, no, pero para vivir por allá sí no, Señor, no. Y yo no estoy contigo para sufrir, porque si yo soy un hijo, una hija de Dios, ¿quién dijo que yo iba a sufrir? Dios mismo en la palabra dijo, en este mundo tendréis dificultades. No me conviene el matrimonio, entonces, Señor, nos vemos. Nos tocó separarnos, voy a ir a tratar a otro sitio, voy a ir a hacer otra cosa. Hoy en día que hay tanta religión, ya veré a ver con quién me va mejor. Y hay tanta cosa que se va la gente porque es lo que se acomode a mí, lo que me convenga a mí, lo que me haga sentir bien. Entonces, ¿en cuál de los 4 grupos está cada uno? No sé ustedes, pero yo sé que yo creo que yo he pasado por todos 4. Por todos 4. Escuchar la misa en latín sonaba hermoso, espectacular, me parecía lindo, pero no pasaba nada en mi vida. Luego la escuchaba, pero iba ahí como por ir, como por cumplir. Ya fui, Señor. Ahora que ya fui a la iglesia, ayúdame a que no me pillen en esto malo que estoy haciendo. Ayúdame a que no se me caiga esto. Luego pasé por el escuchar, me movía, wow, yo quiero aprender más, qué lindo esto, Señor, pero como yo no soy perfecto, Dios, igual yo sé que tú me amas, porque la palabra dice que tú me amas, entonces voy a hacer esto, Señor, porque nadie es perfecto, Señor, y en emociones y cosas. Y luego es en el tratar consistentemente y devotamente estar en ese grupo de, wow, tu palabra dice que no puedo decir mentiras, y si es una mentirita blanca y una medio gris, y si es una pequeñita, y es que es para... Y empecé, no puedo hacer esto, no lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque Dios dice que no lo puedo hacer. En cuanto a cada una de las áreas de mi vida, es de acuerdo a lo que diga la palabra de Dios. No es... Les voy a decir que la carne se resiste a ese tipo de vivir de esa manera, pero si yo permito que la palabra de Dios penetre cada día más, la transformación del Señor en mi vida es absoluta, y que se supone que cada uno de nosotros seamos ese terreno fértil en donde la palabra llegue y transforme, porque si no, lo más fácil siempre es desde ahí echarle la culpa al predicador. Es que ese cachaco no le entiende uno casi nada, es que tal, y es que vienen con otras ideas,
ideas de otro lado y a mí eso no me parece, no sé, y aparte de eso, con ese calor que hacía allá en ese salón, ¿quién le pone atención? O si no hacía mucho frío. Esta semana que pasé, y sepan siempre de hecho que si en algún momento con toda seriedad hay alguna observación que les parezca, algo que les parezca que está mal, siempre estoy dispuesto después del servicio o durante la semana para sentarme con quien quiera. Si de pronto alguien tiene una observación de algo que realmente le parece mal, siempre estoy dispuesto y abierto a escucharlas, a aclarar cualquier duda. Aclarando eso, esta semana alguien hizo eso conmigo. Oye, Santiago, te quiero decir un par de cosas de la iglesia que, ok, no hay problema, dale, por favor, dime. Mira, invité unas personas que llevan muchísimos años en la fe, conocen muy bien la palabra y vinieron y todo, y cuando salieron me dijeron que no pensaban volver, y cuando les pregunté por qué, me dijeron que cómo así que el pastor tenía un tatuaje ahí en el brazo. ¿Y tú qué les dijiste? No, yo les dije mentiras, yo les dije que usted se lo había hecho antes de conocer de Cristo. ¿Por qué le dijiste eso? No, es que aquí eso no es bien visto. Ok, ¿basado en cuál versículo de la Biblia? ¿Basado en cuál enseñanza de Jesús? Eso no es bien visto. No, normalmente aquí entre nosotros eso no es bien visto. Respetuosamente, yo no puedo tener contento a cada una de las personas, ni ustedes tampoco pueden tener contento a todo el mundo, pero sí quiero hacer todo lo posible por tener contento a mi Dios con mi vida y con mi comportamiento. Y si Dios no tiene problema con el tatuaje, ¿por qué me voy a preocupar yo porque otro tenga problema con el tatuaje? Es cuestión de hombres. Fue cuestión de a alguien se le ocurrió que eso era del demonio y que era pecado y dijo así, y así se quedó tradicionalmente que así era y que era pecado. Brother, ese te lo respeto, pero eso es una opinión personal. No es pecaminoso, ni la palabra habla en contra de eso. No lo dice. Solo hay 3 partes en donde se habla de marcas. Una en Levítico, que habla específico para el pueblo de Israel y habla para no honrar a los muertos. Otra en donde habla la marca de la bestia, esta no es la marca de la bestia, y otra en donde dice que cuando Jesús regrese a instaurar su reino en la tierra, en su muslo dirá Rey de Reyes y Señor de Señores. Si está escrito con Sharpie o con papel, no sé, pero que tiene escrito en su muslo Rey de Reyes, Señor de Señores, dice la palabra. Entonces no se enreden con, no, Santiago, la otra, ¿cuál es la otra? Resulta que la celebración de Halloween, nosotros aquí los cristianos no celebramos Halloween, yo tampoco celebro Halloween, pero hacemos esta celebración que ya les expliqué al principio, y le dije, cuando le dije, tú sabes que Navidad se celebra en Navidad para redimir un día pagano, sí, yo sé. Entonces, ¿cuál es el problema con redimir un día como Halloween por un día, el día del Señor? Bueno, sí, está bien. ¿Cuál fue la otra? Otra vez se me olvidó. ¿Cuál fue la? El que, sí. Santiago, la gente está pidiendo en la iglesia que hagamos más clases de exegética, hermenéutica, astronomía, astrología. No sé, me dijo varias palabras que son bien por allá académicas y grandes, apologética, genética, no sé qué más. Oye, todas esas herramientas son buenísimas, importantísimas, que las aprendamos, pero por ahorita aprendamos a no decir mentiras, por ahorita aprendamos a no ser morbosos, por ahorita aprendamos a ser honestos y derechos en todo lo que hagamos, y en 20 años cuando aprendamos a hacer eso, nos preocupamos de la hermenéutica y la exegética y la apologética, porque por ahorita, como decía Pablo, ahorita todavía estamos, no voy a decir que estamos tomando tetero, porque como iglesia ya estamos comiendo papilla, ya comemos papillita, a veces comemos de sólido, de vez en cuando nos comemos hasta una papita criolla, pero carnecita sí no, todavía no, porque estamos y ya sé que algunos de ustedes, los que llevan más de 10 años en la palabra, dicen, no, yo sí sé y me sé la palabra de memoria y tal, te felicito, yo sí tengo mala memoria, no me la sé de memoria, pero el mensaje de la palabra no es para que seamos académicos de la palabra, igual de hipócritas que los fariseos, y prediquemos una cosa y vivamos de otra. Se supone que la palabra sea práctica y aplicable al día a día, y que la palabra nos transforme en todo aspecto, y yo bien sé que soy repetitivo en ese aspecto. Si llevas ya viniendo aquí a la iglesia más de 2 años, ahí va Santiago otra vez con el cuento de que pongamos en práctica lo que se predica y que seamos transformados en nuestros
trabajos, en nuestros matrimonios, y que ya hemos escuchado eso muchas veces. Y entonces les contesto como me contestaba mi mamá: háganlo entonces, hagámoslo, porque todavía seguimos teniendo el mismo número de crisis matrimoniales que el resto del mundo. Todavía tenemos los mismos problemas de irresponsabilidad que el resto de la gente. Todavía tenemos los mismos problemas que los que no conocen de Cristo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? ¿Que voy a la iglesia cada 8 días o el domingo y el miércoles? Tiene que ser en donde realmente lo aplicamos prácticamente cada día. Ustedes se vieron, y aquí termino, esta serie que hubo esta semana pasada en el Canal 1 acerca de Cartagena. ¿Muchos de ustedes la vieron? ¿Solo 2 o 3 de ustedes la vieron? ¿Qué andaban viendo? ¿La Serie Mundial de Béisbol o qué? Que está bien buena también. Se habló de Cartagena y wow, uno veía ese panorama de la crisis en Cartagena y yo dije: Señor, ayúdame, Señor, ante esta situación, envíame a mí a otra ciudad, porque la cosa está tan grave que no, eso. Y uno como que ora y dice: no, esto aquí no hay chance de nada. Pero mentira es que inmediatamente Diosito me decía: Santiago, qué gran oportunidad para mi iglesia, para que brille en esa ciudad. Qué deshonestidad, trampas, engaños, irresponsabilidad. Qué rico que nosotros como iglesia entonces digamos: Dios, brilla tu luz en nuestras vidas y nosotros vamos a brillar en esta oscuridad tan grande. Sí que vamos a brillar si vivimos como Cristo quiere que vivamos. Entonces es una oportunidad espectacular para que nuestras familias se noten, para que nuestras empresas, nuestros trabajos, nuestros estudiantes, nuestros hijos brillen y se note la diferencia. Y la próxima que hagan un programa de reportaje digan: oye, esa ciudad es oscura, está todo esto mal. Sin embargo, hay un grupo de gente y que son cristianos caracterizados por la honestidad, el orden, el respeto, las familias fuertes, sus hijos. Ahí hay algo, ahí hay esperanza en esa ciudad. ¿Y cuál es la esperanza? ¿Es que son muy buenos? No, es Dios, el poder de Dios, el poder de Jesús, la salvación de la cruz en la vida de ellos, traen luz a donde estén. ¿Se imaginan esa oportunidad tan espectacular? Luego los van a estar entrevistando a ustedes en la calle, oye, tal, y ustedes siempre van a decir: toda la gloria para Jesús, que es quien ha hecho el cambio en mi vida. Tenemos una gran oportunidad y es la oportunidad de estar en Cristo. En un momento la banda va a venir, vamos a tener nuestro tiempo de comunión, el tiempo en donde celebramos ese momento especial de Jesús con sus discípulos más cercanos en el aposento alto, celebrando la Pascua. Y nosotros como iglesia cristiana celebramos entonces esa intimidad que tenemos con Jesús. Tradicionalmente en la iglesia, años atrás, se hablaba de que yo no puedo llegar a la mesa de comunión con pecado. Entonces tenía que confesarle mis pecados a un sacerdote, o tengo que confesarle mis pecados a alguien más para poder ser digno de recibir esta comunión. La realidad es esta: ninguno de esos discípulos era digno de estar ahí, así como ninguno de nosotros es digno de la intimidad con el Señor. Sin embargo, es gracias al amor de Jesucristo que podemos nosotros entonces compartir esa cercanía, esa intimidad con nuestro Señor. Mientras que los servidores vienen y empiezan a repartir la comunión, los muchachos van a tocar una canción. Les pido que reciban los elementos de comunión y los tengan en sus manos. Mientras que todos los recibimos, ténganlos en sus manos y que sea un tiempo de pedirle perdón al Señor, de arrepentimiento, de cambio, de pedirle a Dios que transforme tu vida. Cuando ya todos lo tengan, juntos oramos y juntos tomamos la comunión al mismo tiempo. Pero por ahora recíbanlos, ténganlos en sus manos y hablemos cada uno con el Señor.